aquí este día, 1 de mayo de 2015, ya preparando condiciones para hacer la entrega del traspaso municipal, y vamos a hacer una descripción breve de las unidades de trabajo. Por ejemplo, acá estamos en el área de la sindicatura, y acá queda lo que es el aire acondicionado, las sillas de este cubículo, el escritorio, y también queda un archivo. Bueno, como pueden ver aquí en la parte intemperie de la alcaldía está quedando lo que es el vehículo, las mangueras. Aquí está lo que es este tubo también que está por acá. Aquí están quedando los canopis que son de la municipalidad, y a este lado también están quedando estos tubos que son producto de un trabajo que se hizo de acometidas. Por este lado, el intemperie de la alcaldía, está también quedando este es inservible, el área inservible de cosas que no sirven, carretillas, mangueras, sillas. El resto de carretillas pues ya este día las han sacado porque ya andan laborando la cuadrilla de barrenderos que ellos mandaron este día. Esta es la parte intemperie. También por este lado están lo que son las... Aquí queda lo que es este inservible, una pizarra para el mural, queda un rótulo del proyecto de Amaya, y por este lado está también lo que es la escalera de uso para el sistema eléctrico y una escalera mediana. También quedan los conos de esta unidad, y de la misma forma está la moto que es propiedad de la... No, la placa mía no, por la otra. Es propiedad de la municipalidad. Del CAN, aquí están los recursos que ellos poseían: 2 bicicletas, su respectivo escritorio, pequeña silla que tenían acá. Así como en la parte del corredor están estas sillas también, que son propiedad de la municipalidad. Aquí estamos en el área de proyección social. Acá, como pueden ver, en esta oficina queda reflejado lo que es la fotocopiadora, que es de carácter municipal, 2 escritorios, sus respectivas sillas, un archivo, una computadora de mesa, un juego de muebles y un segundo archivo. Todo esto en el marco de que también el aire acondicionado, todo esto en el marco de que el señor no vaya a decir más adelante que la alcaldía queda barrida. Así también aquí están tus respectivos teléfonos. Estamos ya en el área de lo que es el espacio público de la alcaldía municipal. Aquí funciona lo que es el estado familiar, queda con el respectivo escritorio, con archivos y el equipo de computadora completo, así como su línea telefónica, ¿verdad? Aquí está lo que concierne al auxiliar del área del estado familiar, igual con su equipo correspondiente, su equipo de computación, su respectiva silla. Y en la parte pública quedan todo lo que son estas sillas que son de uso público para los ciudadanos que llegan. Tipo de cosas para base, el archivo, el escritorio de la recepcionista. Y esta parte es el área de archivo. En el archivo está todo lo que es el escritorio, lo que es el equipo de computadora completo, y luego lo que es la silla que ellos utilizan, así como la parte de la documentación.
oficina de la secretaria municipal. Igual, están las sillas que están dentro de la oficina, un respectivo archivo. Aquí está el sistema de internet, su monitor. Aquí está su escritorio, su teléfono, fax y su equipo de computadora completo, así como el respectivo aire acondicionado. Del señor alcalde, su respectiva refrigeradora, una vitrina tipo librera, el aire acondicionado, una papelera, una silla ejecutiva, su escritorio, el teléfono fax, un radio propiedad de medio ambiente, un radio de comunicación, el respectivo control del aire, las llaves de la puerta, amarilla y sello, así como el aire acondicionado. Aparte es el área de cuentas corrientes. Aquí queda todo lo que es los muebles que ellos tienen, su máquina de escribir, estos pequeños escritorios, estas sillas, un equipo de computadora completo con respectiva impresora y tu monitor. Otro escritorio, que es el que está más inmediato al ciudadano común, un archivo, y aquí están los libros que son de las cuentas de los impuestos de los ciudadanos que tienen registrados sus negocios. Área de contabilidad, aquí está el escritorio del auxiliar de contabilidad, su equipo de computadora, su silla, su impresora, los archivos, el aire acondicionado en perfectas condiciones, y aquí están unas estándar para libros. Estos, por ejemplo, son los AMPOS del 2014 y del 2015 de los proyectos ejecutados. Aquí está el escritorio con su respectivo equipo de computadora, su impresora y una silla secretarial que usa el contador. Contabilidad 30. Y la contabilidad está actualizada al 30 de abril. En esta zona del mismo área hay otros 3 estándares más para ubicar ambos, y aquí por supuesto hay un baño con un archivo y el sanitario que está en buenas condiciones. En esta zona es el espacio y acceso a esta oficina. Aquí está el oasis completo. Estos son artículos para navideños. Por aquí estamos en el área de tesorería. No hay nada aquí. Espera. Estamos en el área de tesorería. Igual aquí queda el equipo computadora completo con su CPU, su impresión, el escritorio, la silla, la del ciudadano y el archivo, el aire en perfectas condiciones. Y por este lado, aquí está lo del auxiliar, el auxiliar de tesorería, igual con un estándar para libros, su escritorio, su silla ejecutiva, sus artículos de oficina, la silla, un archivo y por supuesto papelería concerniente al área. Así como aquí en esta zona también está su respectivo teléfono y sus artículos de oficina. Dando la bodega intemperie aquí es donde se ocupa para distintos productos, en este caso que quedan utensilios de los talleres de piñatería que se hicieron, quedan tubos metálicos, algunas herramientas. Generalmente este es de uso para cosas que no son muy servibles, ¿verdad? Como una pequeña bodega. ¿Ya está bien? Sí. Esta es una bodega más completa. En este caso lo que ha quedado son excedentes de trabajos eléctricos, una planta de eléctrica, un estándar y utensilios. Aquí está una caja de codos del proyecto de agua que ha sobrado, sus respectivos sistemas.
eléctrico. Estamos en el área de la OASI, de funciona la OASI de la municipalidad. Igual aquí está todo lo que es su sistema de trabajo, la computadora completa, la silla secretarial, su escritorio, los utensilios básicos de trabajo, la silla para el ciudadano que llega. Aquí está el equipo del auxiliar de la OASI completo también, escáner, equipo computacional, su silla, su escritorio, su base en perfectas condiciones, y estos estantes que son para los ambos, 3 archivos que también quedan con documentos de trabajo, y su respectivo aire en buen funcionamiento. Este es el área de la unidad de género. En esta área aquí está todo lo que es su equipo, escritorio, computación, 2 sillas para los trabajadores, silla para el ciudadano, su respectivo bases, bueno, material de la municipalidad para hacer publicaciones y su respectivo aire acondicionado. Solo falta lo de Jorge y luego nos vamos. Este espacio chiquito es la bodega extra específicamente para materiales eléctricos. Es poquito lo que logra juntar acá, lo que cabe, pero esencial. Y aquí sobran algunos utensilios, por ejemplo, el lazo. Aquí entiendo que hay rosetas, fotoceldas. Hay capacitores, también ¿no? Capacitores, hay algunos focos nuevos y demás productos que quedan. Bueno, en la mañana este día, 1 de mayo, grabamos imágenes de todo cómo dejábamos la alcaldía en su debido orden. Todas las herramientas, los equipos que dejábamos. Hoy, ya pasado las 11 de la mañana, ya a esta altura, las 3 de la tarde, este es el desorden que ha hecho el nuevo gobierno que va a entrar a gobernar los sitios. Supuestamente es la autoridad máxima del municipio. El señor Colombo Carballo supuestamente va a ser el alcalde del pueblo. Y esto es lo que ha hecho este día, la primera acción que ha hecho es esta. Este es el primer proyecto que él ha hecho, destruir los inmuebles de la alcaldía de Los Lotiques. Las sillas, las carretillas, ha sacado todo. Ese es el tipo de ciudadanos que tenemos en el municipio, que no entienden qué es la política. Simple y sencillamente es un grupo de personas fanáticas, sus líderes son cobardes, ellos realmente dicen que abran por el desarrollo del municipio, pero aquí está la prueba de lo que han hecho. Y se los voy a comprobar con las imágenes que tomamos en la mañana, de cómo estaba esta parte. Este es el tipo de gobierno local que va a entrar en el municipio de Los Lotiques, destruyendo las cosas, los inmuebles de la ciudad. Inicialmente artículos inservibles que pasan en todas las alcaldías. Entonces es una actitud cobarde, desordenada, una actitud que solo una persona que no ha ido a la escuela puede hacerlo. Así es que a los amigos de Los Lotiques, a los ciudadanos que van a ver estas notas, estos videos en el exterior, en nuestra comunidad y en todas partes, les decimos que ese es el tipo de gobierno que va a entrar. No es sus líderes, no es su gente, simplemente es la personalidad de él, cobarde. No tengo palabras cómo decirlo, pero cobarde. No sabe lo que hace. Realmente necesita un proceso de formación y capacitación. Tienen un reto sus líderes, capacitar a sus líderes, ¿verdad? Mandarlo a la escuela para que sepa, se eduque y sepa que debe ser un ciudadano perfecto en el municipio.